Vamos a revisar dos teoremas, pero del libro de Pita. Ya les digo. Que es el teorema de la función implícita. Entonces, teorema de la función implícita. El teorema que vamos a revisar es el 3.4.1, que está aquí. Ese teorema nosotros ya lo utilizamos, ¿verdad? En cálculo 2, pero le vamos a tratar de sacar camino y a utilizarlo aquí en nuestra clase. Y lo que nos permite, ¿verdad? Entonces dice, el teorema de la función implícita, que es la primera versión, considera la función z igual a f de x, y, sea x sub 0, y sub 0 un elemento de R2, tal que f de x sub 0 y sub 0 es 0. Suponga que la función f tiene derivadas parciales continuas en una bola B con centro en x sub 0 y sub 0, y que la derivada parcial de la función f mayúscula respecto a y evaluada en x sub 0 y sub 0 no es 0. Entonces, f de x, y se puede resolver para y en términos de x y definir una función y igual a f minúscula de x con dominio en una vecindad de x sub 0, tal que y sub 0 es igual a f de x sub 0, la cual tiene derivadas continuas en b que pueden expresarse o calcularse como sigue, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esta fórmula nosotros la podemos detallar, ¿verdad? Eso nosotros lo podemos pues calcular porque es de cálculo 2. Entonces, como aquí el libro es claro, el libro dice que no se mete en la parte de la demostración como tal del teorema por la profundidad. O sea, ya habla de un libro de análisis matemático, ya se sale de nuestro alcance. Entonces, esto parte de lo siguiente, solo para establecer la relación, ¿verdad? Se tiene que una función f de x, y es igual a una constante. Esta función tiene una característica. Aquí me hablan de la existencia de esta y, que y depende de x. O sea que al tener el diagrama de árbol de esta función f tiene dos partes, x, y, pero y depende de x a través de f minúscula. Si nosotros queremos calcular la derivada respecto a x de la función, entonces podemos hacer uso de la regla de la cadena. La derivada respecto a x de esta función sería la derivada de c, 0. Luego, la derivada de f respecto a x, más la derivada parcial de f mayúscula respecto a y.
por la derivada de y respecto a x, pero esto es una derivada ordinaria. O sea que es la derivada de y respecto a x. Recuerden que esta correspondería a f' de x, ¿verdad? Si despejamos para esta derivada, tenemos que la derivada de y respecto a x es menos derivada de f respecto a x sobre derivada de f respecto a y. En otras palabras, menos f en x sobre f respecto a y. Por eso se exige que esta derivada no sea cero. Vamos. Entonces, de ahí surge la fórmula como tal. Ahora, miremos la fortaleza del teorema. Nos dice que suponga que la función f tiene derivadas parciales continuas en la bola b sub 0, que está centrada acá, que esta no es cero. Entonces, esto se puede resolver para y, es decir, se puede definir una función f. Aquí pasa algo interesante. Aquí nos asegura que esto va a pasar, o sea que si se cumple la continuidad de las derivadas parciales en la bola centrada en x sub 0 y y sub 0, se asegura que esta función ya existe, pero no nos dice cómo hacerlo, porque dependemos de quién es f, y f no necesariamente puede ser una expresión fácil de calcular, pero sí sabemos que existe, o sea que esta derivada existe, porque si existe la función, en este caso va a existir la derivada parcial, porque esta va a existir y aparte va a existir evaluada en un punto, ¿verdad? Porque en este caso, esta no va a ser cero en el punto. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Entonces, nosotros tenemos un primer acercamiento de esta función implícita que ya la escudriñamos en cálculo 2, pero nosotros la utilizábamos netamente para el cálculo, ¿verdad? De derivadas parciales. Entonces, vamos a indagar en un ejemplo para tratar de aplicar el teorema. Vamos a tomar la expresión x cuadrado más xy más y cuadrado igual a 4. No, más bien. Ujú. Voy a darme un punto acá. Creo que este es 6, ¿no? Bien. En este caso, me voy a dar un punto P que está en la superficie, que es raíz de 2, coma raíz de 2. Este punto está aquí, porque raíz de 2 al cuadrado es 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Este me va a quedar 2. 2 más 2 más 2, 6. Sí, ese punto está. Definimos la función. Esta es una función implícita. Esta es la función implícita. Definimos la función
f de xy como x cuadrado, xy, y cuadrado menos 6. Noten que f evaluada en raíz de 2, raíz de 2 da 0. Calculemos las derivadas parciales de f respecto a x. Me va a quedar 2x más y. Derivada de f respecto a y es x más 2y. Tenemos que y' o la derivada de y respecto a x no es más que menos f respecto a x, f respecto a y, o sea, menos 2x más y entre x más 2y. Si evaluamos el par ordenado, ¿qué tenemos? ¿Qué nos da si evaluamos este par ordenado aquí? -1. ¿Correcto? Tenemos -1. Esto para nosotros sigue siendo la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto de tangencia. O sea que la recta tangente para nosotros sigue siendo y menos raíz de 2 igual a menos x menos raíz de 2. Esta sigue siendo la recta tangente para nosotros. O sea que tenemos que y igual a menos x más 2 raíz de 2 es la recta tangente, ¿verdad? Nada más. Vamos a tratar de darle forma a esto, de tratar de verlo. Entonces, vamos a graficar esta expresión. Tengo x cuadrado más xy más y cuadrado igual a 6. Miren, una elipse rotada. Me voy a dar la recta tangente. La recta tangente y igual a menos x más 2 raíz de 2. Voy a darme el punto de tangencia. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro entorno, ¿verdad? Correspondiente. ¿Qué podemos decir de la función muy cerca del punto? Si se fijan aquí en torno a este punto, nosotros podemos utilizar a la recta como una aproximación de la función. Pero ya vamos a tratar de entender ese detalle. Entonces aquí, por ejemplo, en esta partecita muy cercana, ¿verdad? A este punto en torno, aquí nosotros podríamos pensar que la representación de y en términos de x
que si notan, no lo podemos despejar, porque eso es lo interesante. No poderlo despejar podría ser esta aproximación. Muy cerca de este punto, esto podría ser y en términos de x, esta expresión. ¿Me explico? Entonces, lo voy a dejar como una observación. Aquí, muy cerca de esto, podemos decir que la función y en términos de x es esto. Pero exageradamente cercano. Vamos a hacer, me voy a acercar ahí lo más que pueda, utilizando el gráfico, obviamente. Miren, aquí ya no notamos diferencia entre ambas, pero miren por qué valor voy. Entonces, en esta parte, muy cercano, miren, aquí ya notamos ya la diferencia entre las dos. Pues si pudiéramos nosotros hacer alguna especie de acercamiento, podríamos incluso pensar que como que desde aquí hasta acá, y aquí es donde se comienza a ver un tramo, ¿verdad? Diferente, vaya, voy a tratar de marcar como que toda esta franja de aquí. Prácticamente eso hace la famosa vecindad que aparece aquí, miren. Esta que decía que esta expresión se puede resolver para esta, en esta bola, centrada en el punto. Entonces ahí es donde tenemos esta forma, ¿verdad? Nada más. Entonces, esta es la aproximación que nosotros podemos hacer con esto. Sí, más o menos me captan la idea, ¿verdad? De cómo esta recta podría aproximar a la función dada en forma implícita. ¿Me explico? O mejor dicho, a la variable y en términos de la variable x. Pero eso solo es válido muy cerca del punto que me dieron a mí como punto de tangencia. Cambiando el punto, cambia la recta y obviamente la aproximación va cambiando. No es que esta va a ser la misma para todo, ¿verdad? Cheque. Lo que, Lick, Ujú, o sea, que en esa vecindad va a estar, o sea, la recta, obviamente que va a estar porque son puntos de la recta, ujú, y algunos pedazos de la función, ¿verdad? Van a ujú. estar definidos dentro de Bueno, esa vecindad. esto no es una función. Esta es una elipse, no es función. Esta expresión en forma implícita no es función. Mire, recta vertical. Es verdad, es verdad. Ujú. Pero el detalle es, o sea, lo que queremos resaltar del teorema es que en esta vecindad de puntos, nosotros podemos decir que la variable y en términos de la variable x toma esta aproximación. O sea, que es esta expresión que no teníamos nosotros alguna razón de que pudiéramos calcularla, esta expresión de aquí, no teníamos cómo calcularla. Bueno, ahí ya tenemos una alternativa para poder expresar ahí en términos de la variable x, pero en torno a la vecindad centrada a esto, o en torno a o en esa bola centrada en el punto. ¿Me explico? Sí, Lick, pero el error no se toma en cuenta ahí, ¿verdad? O sea, como que qué tan lejos, qué tan Ajá, cerca, el cerca error tiene que ya estar. implicaría una igualdad, por eso estoy diciendo que una aproximación
de esta Ah, función es la recta. Y es ok. muy buena la aproximación. ¿Sí? Cheque. Sí, Aquí como un comentario era lo que les mencionaba, ¿verdad? Que el teorema, como una observación, el teorema nos menciona que es posible resolver a Y en términos de X. De la expresión f de x y igual a cero, ¿verdad? Pero no nos indica cómo hacerlo. Entonces, el teorema como tal, el teorema nos sirve para garantizar. Nos sirve para garantizar la existencia de la función, pero no cómo encontrarla. Entonces, eso nos dice el teorema, para que lo tengamos presente. Vamos a calcular otro ejemplo. Se dañó otra vez. Permítanme. Un segundo ejemplo es, vamos a considerar esta función, ya es una función un poco más rara. Vamos a tomar la función xy cuadrado más el seno de pi xy igual a 1 en el punto P que tiene componentes 1,1. Entonces, en 1 esto vale 0, me va a quedar 1 igual a 1, cumple. ¿Va? Es un punto que está en la curva. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a calcular, bueno, en primera, ya luego vamos a indagar en el gráfico. Vamos a calcular la función f mayúscula. F mayúscula de xy es xy cuadrado seno de esto menos 1. Se tiene que la imagen en P es 0, ¿verdad? Calculamos las derivadas parciales. Derivada respecto a x es y cuadrado. La derivada del seno es coseno. Pi por y coseno de
pi xy. La derivada respecto a y es 2xy pi por x coseno de pi xy en nuestro caso para poder emplear el teorema, ¿verdad? Recordemos, la derivada de y respecto a x no es más que menos f en x sobre f en y. Esto a nosotros nos quedaría menos f en y 2xy más pi x coseno. Ve, pues lo puse al revés. Disculpe. No, está bien. Y y aquí lo puse mal. De abajo. Y arriba va y cuadrado más pi y. Miren. Ahora, la derivada en el punto. ¿Qué me quedaría? Queda menos 1, menos 1 aquí, ¿verdad? No, menos pi, perdón. 1 menos pi entre 2 más pi. No, menos queda aquí. Ahí. Pero si queremos tener esta expresión, es pi menos 1, 2 menos pi. Entonces, la recta tangente a la curva, y menos 1 igual a pi menos 1. En este caso no valdría ni la pena tratar de simplificarla porque habría que sumar, ¿verdad? Aquí, pero bueno, podríamos intentarlo. La recta tangente simplificada sería pi menos 1, 2 menos pi, x, x menos ¿qué nos queda?
Ujú. Ahí, ¿verdad? Así en esos paréntesis feos que mira acá. Entonces ahí podemos dejar la expresión, va, si queremos ver. Y si no, pues lo vemos, se miraba más bonita acá. No puedo sacarla como factor común, tal y como quería yo. Solo este primer término. Entonces, esta sería la recta tangente. Entonces miraba mejor así como estaba antes. Entonces, vamos a tratar de indagar cómo vemos la aproximación de esta. Entonces, la función es, eh, me olvidó, solo recuerdo que era xy cuadrado, ajá, xy cuadrado más seno de pi xy, cierro, igual a cero. No, igual a uno era. Uno. Uno, sí. Bueno, y vemos el gráfico. Y ya vemos que no funciona. El punto que a nosotros nos interesa ahora es el punto 1, 1. Es un punto sobre la curva, ahí está. Vamos a construir la recta. Era
pi menos 1 entre 2 menos pi. Pi menos 1, pi menos 1, 2 menos pi. Y aquí más 1. Ahí está la recta tangente. Esto es lo que podemos ver. Pero en realidad, nuestra mejor aproximación está muy cerca de la curva. Miren, esta es nuestra mejor aproximación. Quizás el rango, ¿verdad? Que estoy considerando es demasiado grande. Aquí pueden observar ustedes que el rango a considerar es demasiado grande, pero a pesar de eso vemos que la curva y la recta es la azul, la curva es la color rojo, ¿verdad? Vemos cierta aproximación a través de la función. Entonces recuerden que prácticamente en esta parte de acá, muy cercana, digamos, por decir algo, aquí, y esta es la función f de x, y igual cero, muy cercana a esta, la función y igual a f de x, podemos considerarla prácticamente la recta. Miren, pero un rango, ¿verdad? Bien pequeño, en torno a una vecindad centrada en el punto 1,1. Sé que, Sí. y para cerrar, del teorema tenemos una segunda versión. Es cuando estamos trabajando con funciones de R2 en R. El otro teorema que está acá. Esta, que es la segunda versión. Que aquí pues es más general. Aquí podemos observar de la función implícita segunda versión, considera la función z igual a f de x1, x2 hasta xn y y, sea p un elemento de r a la n más 1, o sea, un punto, tal que f de p es 0. Suponga que la función f tiene derivadas parciales respecto a las y derivada de f respecto a y continuas en alguna bola con centro en P, tal que la derivada parcial de f respecto a y en P no es cero. Entonces, esta expresión o esta ecuación se puede resolver
para y en términos de x y definir así una vecindad B de R a la n del punto x1, x2 hasta xn y una función y igual a f de x1, x2 hasta xn, la cual tiene derivadas parciales continuas en B que se pueden calcular con las siguientes fórmulas, que son las que salen acá. Que la derivada de f respecto a xy es f mayúscula respecto a xy entre f respecto a y. Entonces, se está extendiendo el resultado, pero de nuevo caemos en la misma dificultad. No estamos considerando la posibilidad de calcular y, sino que simple y sencillamente estamos considerando que y sí existe y que podemos calcular las derivadas parciales respecto a cada una de sus variables independientes. La demostración de esta se sigue de igual manera, ¿verdad? Creo que no valdría la pena revisar ese detalle, pero vamos a tratar de calcular esas derivadas parciales, o al menos esta. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar primero una esfera de radio 1. Entonces, la ecuación de una esfera de radio 1 sabemos que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Las derivadas parciales de esta función. Entonces, x derivada de f respecto a y. Ah, bueno, falta definir la función, ¿verdad? La función f mayúscula, que es a la que estoy haciendo referencia acá. Es esto, f de x, y, z. Vamos a tomar un punto sobre la superficie. Un punto P en la superficie es 1, 0, 0. Entonces, en este punto, estas derivadas parciales, todas, excepto uno, se anulan, ¿verdad? En P me queda 2, distinto de 0, pero esta en P. Miren, tenemos que 0. Ahora, según el teorema, ¿qué podemos decir?
en torno a este punto. Como este es distinto de cero, en torno a quién podríamos nosotros encontrar la función o de quién dependería la función. Revisemos el teorema. Entonces dice, se puede expresar si este cero en P, que ya vimos, es distinta de cero para una variable. Entonces, esta que es la función puede resolverse para la variable que está aquí en términos de las demás, en nuestro caso. Como este es distinto de cero, entonces esta expresión puede resolverse en torno a qué variable. Ujú, A X. correcto. Para X, en términos de quién? De Y y Z. Cheque. Entonces, ¿qué expresión es? X va a ser igual a 1 menos Y cuadrado menos Z cuadrado. Y esta es la expresión que nosotros pues la podemos calcular en este caso particular. Y en este punto, y aquí ya no estamos pensando en rectas tangentes, ¿verdad? Pero sí era una aproximación aquella. ¿Listo? Y un último ejemplo. Trabajemos con esta superficie que también es implícita. Esta superficie denota un cono elíptico. El punto P que vamos a considerar es su origen o su vértice. Entonces, definimos la función f de x, y, z. Y tenemos que z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a cero. Vemos que al evaluar en el punto, esta función da cero. F en P da cero. Derivada de f respecto a x. Entonces x derivada respecto a y menos 2y derivada respecto a z. Ahora sucede algo interesante. Esta función en sus derivadas parciales en P, en todas nos va a quedar cero. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros notamos que no tenemos la condición para poder decir que sí va a existir una manera de expresar una en términos de la otra o una variable en términos de las demás, porque no tenemos la condición para este punto. Entonces, aquí no podríamos nosotros asegurar la existencia de dicho punto en torno a este valor.
¿Estamos bien? Jovencitos. Ahí se quedaría. Sí, porque aquí no podemos concluir mediante el teorema la existencia de la función, porque como no cumple la condición, como se exigía para esa derivada parcial que fuese distinto de cero en P, y en este caso eso no se da. Entonces, al no tener parte de la condición, no podemos implicar el resultado, ¿verdad? Que es la existencia de la función. O sea, podríamos calcular las derivadas parciales, pero no va a existir esa función o esa representación de una de las variables en términos de otra. Cambiar, bueno, tal vez si cambiáramos un punto, ahí sí, ¿verdad? Podríamos decir que existe una función y tratar de despejar para la función o para la expresión nada más. Ahora, hay algo interesante con esta función. Como una observación, esta función será diferenciable en cero, en el origen o en su vértice. Cuando me refiero a la función, me refiero a esto. Entonces, el hecho de ser diferenciable implica que exista un plano, ¿verdad? Tal que sus derivadas parciales, o sea, un plano, eh, o la función aquella, la h de x, y, ¿recuerdan? Entonces, por ejemplo, si más o menos recordamos la forma que tiene esta cuádrica, es así. Cuando hablamos de z igual a, cuando hablamos del origen en este caso, o de un punto, o de el plano z igual a cero, entonces vemos que este plano, podríamos decir que este plano es tangente a la superficie cuádrica. Podríamos decir que es tangente. ¿Qué opinan al respecto? No, No, ¿verdad? no. Por lo cual la no existencia de este plano en cero cero implica que la función no es diferenciable ahí. Entonces, z igual cero no es un plano tangente a la superficie. Entonces, la función no es diferenciable. Bueno, la superficie en todo caso, ¿verdad? La superficie no es diferenciable en el origen. Voy a subir un poquito todo esto.
Bueno, aquí ya los dejo descansar por hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Esos eran los elementos que queríamos abordar. El uso del teorema como tal, ¿verdad? Nada más. Solo es asegurar la existencia de esa función. Eso se asegura con las condiciones del teorema, tal y como lo vimos en el caso anterior. Para el caso de R2 en R, pues ese tipo de superficies son fáciles de visualizar y quizás es fácil poder buscar una aproximación, ¿verdad? Pero en nuestro caso, cuando estamos hablando de más de una variable, o en el caso general, o con la segunda versión, ya la cosa ahí ya se complica, ¿verdad? Y quizás en este particularmente, como lo estábamos viendo, aquí sí podíamos asegurar la existencia de la función que nos permitía poder aproximarla, ¿verdad? Pero bajo el criterio de la condición del teorema de la función implícita. Entonces, para eso, pues nos va a servir el teorema como tal, ¿verdad? No nos metemos en la parte formal porque recuerden la observación que nos decía, solo un libro muy bueno de análisis matemático nos da eso, nos da el resultado. Cheque. Listo, Bueno, entonces, solo para recordarles, mañana me falta actualizarlo, William. William me preguntaba hace media hora. William está todavía aquí o ya se fue. Allá aquí está. Los PDFs que estoy utilizando, los que creo a diario, todos están en el grupo. Me falta actualizarlos, tengo que hacer. Mañana me voy a dedicar a eso en el rato que esté en la universidad. A actualizar el campus. Pero todo está en el grupo, en el orden que se ha ido dando. Cheque. Ya luego en el campus voy a agregar todo completito, ¿verdad? Como va en cada una de sus secciones. Cheque. Entonces, solo para recordar, mañana su deber es participar en el Congreso. Yo voy a estar en la universidad. Yo en la universidad voy a grabar para cubrir con el requisito de la clase del día, tanto de mañana como del viernes. El viernes me excuso con ustedes debido a que aplico examen, ¿verdad? Entonces, no voy a poder estar con ustedes. Entonces, ese día, pues, ni modo, pues voy a tener que cubrir y de igual manera el viernes voy a grabarle y lo vería pues de forma sincrónica el día lunes. Cheque. Ahí para que no vayan a pensar que me ausenté, que me perdí en el espacio. Siempre voy a cumplir, ¿verdad? Con la grabación, pero de manera sincrónica. Y el lunes, pues sí, ya voy a estar con ustedes. Cheque, está bien, Listo, Lick. Listo, Alex. cheque, se cuidan. Nos vemos entonces. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.